Hola a todos. Hoy vamos a aprender a manejar tres elementos que se suelen usar en robótica. Estos elementos son un sensor de distancia, un LCD y la placa pingüino. Para poder ver sus características, vamos a hacer un mini proyecto que englobe a los tres. El objetivo de este mini proyecto es crear un dispositivo que sea capaz de detectar objetos a una distancia que queramos y además ir contando los que pasan por delante de este dispositivo. Para ello, el sensor de distancia va a detectar en todo momento la distancia que hay entre el sensor y el objeto actual que está frente a él. Por otro lado, el LCD es el encargado de imprimir, para que podamos verlo en todo momento, la distancia actual del objeto y cuántos objetos lleva contados. Todo esto lo va a gestionar Pingüino, que es el encargado de manejar los dos elementos anteriores y de llevar la cuenta de objetos. Ahora vamos a ver los tres componentes por separado. Primero, el sensor de distancia. El HC-SR04 es un sensor de ultrasonidos que nos sirve para medir la distancia que hay desde el propio sensor hasta un objeto que se encuentre enfrente de él. Este sensor es capaz de medir distancias desde 2 centímetros hasta 4 metros. El sensor funciona de la siguiente manera. Está enviando un pulso de ultrasonidos, es decir, un pulso que no es percibible por el oído humano, a través de uno de los cilindros, que es el transductor. Este sonido rebota en un objeto y al volver es recibido por el otro cilindro. El tiempo que se tarda en esta operación es el que define la distancia del objeto. La conexión se debe hacer de la siguiente manera. Como podemos ver en la imagen, tiene 4 pines. 2 de ellos son los clásicos de 5 voltios y tierra, por lo que nos tenemos que centrar con los 2 pines del medio, que están etiquetados como trig y eco. El pin de trig es el encargado de enviar la señal, y el de eco es el que devolverá el eco de dicha señal. Estos 2 pines son los que irán conectados a la placa Pingüino o a Arduino. El siguiente dispositivo que vamos a ver es el LCD. El LCD es una pantalla que nos va a servir para poder mostrar cualquier tipo de información al usuario. En nuestro caso, lo que vamos a querer es ir mostrando la distancia actual de un objeto. Y además vamos a mostrar un contador de objetos que ya han pasado por delante de nuestro dispositivo. Para nuestro ejemplo vamos a usar un LCD de 2×16. Las patillas de conexión del LCD son las siguientes. En el pin 1 irá a tierra, el pin 2 a 5 voltios. El pin 3 es el ajuste de contraste. Aquí podemos poner una resistencia variable y con ello podremos ajustar el contraste de la pantalla. El pin 4 es la selección de registro, si va a ser comandos o registro de datos. El pin 5 será escritura o lectura, siendo 0 o 1. El pin 6 tiene que estar activado. Luego vienen, desde el pin 7 al pin 14, son los pines de datos, es decir, son 8 bits. Por último tenemos el pin 15 y el 16, que son la luz trasera, y esto lo pondremos a 0 y 5 voltios. El último dispositivo que vamos a ver es la placa Pingüino. La placa Pingüino va a ser el cerebro de todo este dispositivo. Va a ser la encargada de gestionar el sensor de distancia y el LCD. Pingüino es una plataforma de hardware y software open source. Es similar a Arduino, pero está basada en microcontroladores PIC. Hay muchas placas Pingüino. La que yo voy a usar es la que tiene el PIC 18F4550. El montaje lo vamos a realizar como se ve en la imagen. El sensor de distancia tiene 4 pines, de los cuales 2 los vamos a conectar a Pingüino. Los conectaremos en los pines 11 y 12 de Pingüino, y estos son los encargados de enviar y recibir el ultrasonido. El LCD tiene más pines que conectar. Tendremos que conectar RS y el EN los vamos a hacer en el 8 y en el 9. Y por otro lado, desde el DB4 hasta el DB7 lo haremos en los pines 0, 1, 2 y 3.
Las demás conexiones son de 5 voltios y de tierra. Ahora vamos a echar un vistazo al código fuente. Lo primero que tenemos que decir es que el código fuente en Pingüino o en Arduino se diferencia en dos grandes partes. Por un lado tenemos un setup y por otro lado un loop. El setup solo se va a ejecutar una vez y es donde vamos a meter todas las inicializaciones. Por otro lado, el loop se va a ir ejecutando indefinidamente durante el proceso del programa. Aquí está nuestro código de setup. Lo primero que hacemos es inicializar el LCD. Para ello usamos primero el comando lcdpins, donde vamos a indicarle a Pingüino dónde está conectado el LCD. Como vimos en el esquema anterior, esto va a ser de la siguiente manera. El RS en el pin 8, el E en el pin 9 y luego de D4 a D7 serán los pines 0, 1, 2 y 3. Después tenemos LCD Begin 16.2. Esto le indica al programa que vamos a utilizar un LCD de 16 columnas por 2 filas. Después tenemos la inicialización de los pines del sensor de ultrasonidos. Como dijimos, solo tiene 2 pines que van a ir en el 11 y en el 12 y va a ser uno de entrada y uno de salida. Lo último que hay aquí en setup es una inicialización de las variables que vamos a utilizar después en el loop. Aquí tenemos nuestra primera parte del loop. Como dijimos anteriormente, el loop se va a ir ejecutando siempre, indefinidamente. Para nuestro proyecto lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar un impulso de ultrasonidos y vamos a esperar a volver a recogerlo. Con esto vamos a calcular un tiempo de espera. Y a través de la fórmula que vemos ahí, del tiempo de espera vamos a calcular la distancia real del objeto. Una vez que tenemos la distancia, vamos a hacer una distinción, si es mayor que un umbral o menor que un umbral. Si la distancia es mayor que el umbral es porque no hemos detectado ningún objeto, y si es menor, sí que lo hemos detectado. Y con esto vamos a ir aumentando el contador de objetos. La segunda parte del loop es esta que vemos. Lo único que vamos a ir haciendo es ir imprimiendo en el LCD los resultados actuales. Por eso tenemos LCD set cursor, que es el que va a indicar en qué posición del cursor nos vamos a poner, y luego los LCD print, que van imprimiendo por una parte la distancia actual del objeto y por otra parte el contador de objetos. Por último he puesto un pequeño delay de 1 segundo para intentar que no hayan posibles variaciones o algún tipo de ruido. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos ya el proyecto montado. Veréis que están los 3 componentes. Por un lado está la placa Pingüino, que es esta, con el PIC 18F4550. Este es el LCD, que es el que va a ir mostrando los resultados en pantalla. Y aquí tenemos el sensor de distancia, ¿vale? Este sensor de distancia lo veis así porque la cámara está desde arriba, pero es algo parecido a esto. Este es otro que tengo yo por aquí, que es como decíamos, uno que enviaba y otro que recibía. Por otro lado, como podéis ver, hay una pequeña madeja de cables, no hay que asustarse. He intentado poner los cables negro y rojo para todo lo que es 0 y 5 voltios, ¿vale? Y si quitamos estos cables, nos quedarían todos los de colores, que es, digamos, los cables que contienen los datos. El sensor de distancia tiene sus 2 cables, ¿vale? Y el LCD sí que tiene unos cuantos más. Lo conectamos todo tal y como os he indicado anteriormente, ¿vale? Y quedaría algo como esto. Entonces, vamos a enchufarlo. Vamos a ver. Como podéis ver, yo ahora estoy en una sala y aquí va indicando en todo momento la distancia de un objeto. Son como 4 metros, 5 metros, 2 metros, depende cómo me mueva, ¿vale? Si os dais cuenta, el contador está a 1, porque aún no ha pasado nada. En el momento que yo pongo la mano delante, veréis que me marca los centímetros al que está. Voy a ponerlo un poco más para acá. Veis que conforme me voy separando la mano, 7, 8, 9, 14 centímetros, 16, etcétera. Y conforme la acerco, me va indicando menos centímetros.
¿vale? Voy a ponerlo así. Si os dais cuenta, cada vez que paso la mano, el contador va subiendo. Pongo aquí 3, la quito, me voy a marcar 5 metros, vuelvo a meter 4, vuelve a indicarme los 3 metros, vuelvo a meter la mano, 5, etcétera. Y este sería un poco el funcionamiento de este proyecto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y sobre todo, espero que intentéis hacer el proyecto. Y que aprendáis un poquito más de robótica. Nos vemos en el próximo vídeo.